Bien, buenas noches. Vamos a presentar el último literal de la tarea número uno. En este caso, hablando de la comunicación o el protocolo de comunicación Ethernet. Somos el grupo número 13, conformado por Carlos Villamar, quien les habla, y mi compañero Tito Toscano. Bien, en cuanto a Ethernet, vamos a hacer referencia a que es un estándar de comunicación creado en los 80. Principalmente sabemos que esto viene dado por los avances que se dieron en otros protocolos de comunicación, ¿ya? Esta comunicación es de tipo cableado entre dos dispositivos, ¿ya? La necesidad de una conexión cableada entre dispositivos es por la necesidad de tres factores, que se puedan crear documentos o se pueda crear, así como se le conoce, data, almacenar esa información y también poder compartirla, ¿ya? Pero no crearlo o almacenarlo de forma local únicamente, sino que sea de manera local y también que pueda ser accesado por otros dispositivos o también lo que se conoce también por otros usuarios. Entonces, para crear, almacenar y compartir en una red cableada, ya, de forma local, toma el nombre de LAN, ya, o Local Area Network, o red de área local, donde hay varios dispositivos conectados mediante Ethernet, ya, o mediante cables de conexión que utilizan este protocolo de Ethernet, que permiten hacer estas tres funciones: crear, almacenar y compartir datos. Es decir, si en un computador se crea un documento, yo puedo accesarlo bien por otro dispositivo y asimismo poder cambiar ese documento y también compartirlo con otros usuarios. Lo que es Ethernet, como hablábamos en el protocolo OSI y en el protocolo TCP/IP, se encuentran en la parte física o la capa física y también en la parte de enlace de datos. Entonces en la capa física vamos a tener dos aspectos importantes, el cual es el cableado, ¿ya? Y cuáles son los dispositivos. Vemos que en la capa física principalmente veremos cómo se hace para enviar información a través ya sea de voltaje o sea de corriente, qué tipo de conectores se van a usar y también cómo es el envío de la información. Entonces, en cuanto al cableado, podemos reconocer algunos estándares, como puede ser el CAT5 o el CAT5E también, el CAT6 y el CAT6A, y finalmente el más reciente que es el CAT7. Desde el más antiguo, que sería el CAT5, hasta el CAT7, las velocidades van desde los 100 megabits por segundo, el gigabit por segundo y luego los 10 gigabits por segundo, ¿ya? Más allá de eso, tenemos que ver cómo se construye físicamente ese cable. Originalmente se utilizaba cable coaxial, ¿ya? Que reconocerán el cable como los que se conectan actualmente de la antena de televisión a los televisores, ¿ya? Luego viene el par trenzado. Ese par trenzado, recordemos que viene con sus respectivas protecciones. Y luego tenemos la fibra óptica, que es la tecnología más reciente. Esto, en vez de utilizar una transmisión mediante cable de cobre, lo que se hace es enviar señales o pulsos de luz. Ya sabemos que la luz es mucho más rápido que haciendo transmisión cableada. Aquí podemos rescatar un ejemplo muy rápido, el cual es los convertidores, ¿ya? Si yo quiero transmitir datos de una manera muy rápida mediante Ethernet, lo que debería hacer, así mismo como se hace en comunicación serial, si tengo un dispositivo que usa RS232 y otro que también usa RS232, estoy limitado bastante por la velocidad que puede alcanzar y también por la distancia. Sin embargo, si uso un convertidor de ambos a 422, yo puedo tener velocidades más altas y también una distancia mayor. Entonces, por lo tanto, lo mismo puede suceder aquí en la capa física de Ethernet. Si yo tengo dos dispositivos que usan Ethernet, ¿ya? Pero estos se conectan o tienen cableado por par trenzado, yo debería conectarlos a un convertidor de fibra óptica. De modo que la transmisión en eh, entre ambos dispositivos ya se dé por fibra óptica. Es decir, sea muy rápido y ya la distancia más corta, es decir, desde el convertidor
hacia el dispositivo que usa Ethernet por par trenzado, simplemente sea una distancia menor. Con eso lo que me evito son tiempos muy largos de transmisión de datos. Ya hablamos del cable, ahora podemos hablar del puerto. Este puerto se usa el RJ45 de 8 pines, bien sea en half duplex o full duplex. Aquí debemos rescatar que hay dos estándares, el T56-8A y el T56-8B. Algunos dispositivos usan T56-8A y otros T56-8B. Es decir, que en un extremo tendríamos, si conectamos dos dispositivos que usan el mismo estándar, tendríamos una conexión en path o en camino. Es decir, en un extremo, el T56-8A y también del otro extremo. Sin embargo, si estamos intentando comunicar dos dispositivos que usan el estándar distinto, es decir, uno con A y otro con B, lo que tendríamos que hacer es un cable cross o cruzado, el cual nos permite tener un estándar de un extremo y, digamos, el T58A en el extremo 1 y el T58B, 568B del otro extremo. ¿Ya? Podemos rescatar también de que estos conectores van a variar bastante de la aplicación. En aplicaciones comerciales y de hogar, los tipos de conectores son plásticos y se necesita una herramienta para poder construir o anexar el puerto al cable. Sin embargo, en ámbitos industriales no es necesario ninguna herramienta y adicional a esto el cable es metálico y con algunas prestaciones adicionales. ¿Bien? En los dispositivos, ¿ya? Tenemos dos aspectos importantes, el cuales son los NIC, ¿ya? Y los convertidores. El NIC, traducido al español, es la tarjeta de interfaz de red o la Network Interface Card, ¿ya? O tarjeta de interfaz de red, como ya mencioné. Estas son tarjetas que se conectan mediante las entradas PCI Express de la tarjeta madre, o los puertos PCI Express de la tarjeta madre, los cuales permiten poder recibir información mediante Ethernet, ¿ya? Si vemos en la imagen inferior, justo debajo de tarjeta de interfaz de red, tenemos dos puertos, el RJ45 para entrada de datos y también el puerto para cable coaxial, ¿ya? Ambos estándares son utilizables. También se tiene los convertidores, por ejemplo, a USB o a PCI Express, cuando hablamos de que, digamos que mi dispositivo puede ser PLC o algún otro dispositivo de accionamiento, puede ser un variador, no tiene una entrada de red, ¿ya? Entonces, por lo tanto, yo debería entregarle un convertidor que haga el paso de USB hacia RJ45, por ejemplo. Y así yo puedo conectar el cableado de un PLC que sí tiene un conector RJ45 hacia un variador, por ejemplo, que quisiera usar. Y con esto viene algo muy importante, ya que la tarjeta de interfaz de red, por su propia naturaleza, ya tiene una dirección. Esta dirección nos sirve después en la capa de enlace para reconocer hacia dónde se envían los datos y quién los envía. Asimismo, cuando usamos un convertidor USB o a PCI Express, debemos tener en cuenta de que la dirección ya no va a ser dada por el dispositivo, sino por el convertidor. Luego vamos a tener los que son switches y routers, que principalmente van a funcionar en dos aspectos, como gateway o como bridges, es decir, como puertas o como puentes. Si utilizamos lo que son puentes, podremos tener dos redes grandes, por ejemplo, dos redes LAN, ¿ya? Que se quieren comunicar, como son dos redes LAN de propiedades similares, uso un switch, que en este caso va a ser eh, de puente, ya que la transmisión es de la misma manera. Si en caso tuviésemos topologías distintas y a su vez tendríamos configuraciones distintas en la forma en que se transmiten los datos, yo no estaría trabajando como puente, sino como una compuerta, ¿ya? Entonces, a eso nos hacemos referencias, redes similares y redes no similares. Los switches principalmente van a tener entradas y salidas y si estos son administrables o no, nos van a dar la capacidad de poder configurar qué, qué puerto va a estar de entrada, va a estar conectado con una de salida y viceversa. Entonces, con esto podría conectar un dispositivo que se encuentre en una red
que se quiere comunicar con otro dispositivo en una red distinta a través de un switch o un router, que en su definición en español es enrutador. Me va a permitir hacer una ruta de mi señal por protocolo Ethernet para que se comuniquen dos dispositivos. A continuación, mi compañero explicará lo correspondiente a la capa de enlace. Bien, buenas noches. Voy a hablar acerca de las capas de enlaces de datos, de lo que es la LLC y de la MAC, ¿no? Entonces, como sabemos, pues mi compañero habló ya una introducción de estas capas físicas y voy a hablar acerca de un poquito de lo que es la capa física del OSI, ya que proporciona los medios de transporte de los bits que conforman una trama de la capa de enlace de datos, pues a través de los medios de red. Entonces, en la actualidad, el Ethernet es la tecnología LAN que básicamente predomina el mundo. El Ethernet funciona en la capa de enlace de datos y en la capa física. Los estándares del protocolo Ethernet definen muchos aspectos de la comunicación de red, incluidos el formato y el tamaño de la trama, la temporización y la codificación. Entonces, cuando se envían mensajes entre hosts a través de una red Ethernet, los hosts asignan un formato a los mensajes según la configuración de trama que especifican los estándares. Por eso que las tramas también se conocen como unidades de datos de protocolo, o lo que se conoce como PDU. Entonces, dado que el Ethernet se compone de estándares en estas capas inferiores, es probable que sea más sencillo pues, de entender con referencia al modelo OSI. Pues. Entonces, los estándares de Ethernet definen los protocolos de capa 2 y las tecnologías de capa 1. Así que vamos a hablar ahora de las subcapas, LLC y MAC, ¿no? Entonces, como sabemos, Ethernet es la tecnología LAN y funciona como una familia de tecnologías que se definen en los estándares IEEE 802.2 y 802.3. Entonces, Ethernet admite los anchos de banda tales como 10 megabits por segundo, 7 megabits por segundo, 1 gigabit, 10 gigabit, 40 y 100 gigabits por segundo, ¿no? Entonces, como se muestran en las figuras, pues los estándares de Ethernet definen tanto los protocolos de la capa 2 como las tecnologías de la capa 1. Y en lo que respecta a los protocolos de capa 2, al igual que sucede en todos los estándares IEEE 802, Ethernet depende de las dos subcapas separadas de la capa de enlace de datos para funcionar. La subcapa de control de enlace de código, que es LLC, y la subcapa MAC. Ahora vamos a profundizar un poco lo que es la subcapa LLC. Entonces, esta subcapa de Ethernet ocupa la comunicación entre las capas superiores y las capas inferiores. Generalmente, la comunicación se produce entre el software de red y el hardware del dispositivo. La subcapa LLC toma los datos del protocolo de la red, que generalmente son un paquete IPv4, y agrega información de control para ayudar a entregar el paquete al nodo de destino. El LLC se utiliza para comunicarse con las capas superiores de la aplicación y para la transición del paquete a las capas inferiores para su entrega. Entonces, esto se implementa en software y su implementación no depende del hardware. En una computadora, pues el LLC se puede considerar que es el controlador de la NIC. Y el controlador de la NIC, pues básicamente es un programa que interactúa directamente con el hardware de la NIC para transmitir los datos entre la subcapa MAC y los medios físicos. Ahora sí, hablando de la subcapa MAC, pues esta constituye la subcapa inferior de la capa de enlace de datos. La MAC se implementa mediante hardware y por lo general en la NIC de la computadora. Entonces los detalles se especifican más en los estándares IEEE 802.3. Siguiendo y como se muestra en las imágenes, pues la encapsulación de datos y el control de acceso al medio son partes de la subcapa MAC de Ethernet, ¿no? Ahora, para lo que es el encapsulamiento de datos, pues sabemos que este proceso de datos incluye el armado de las tramas antes de la transmisión y el desarmado de la trama en el momento en que la que se recibe. Como cuando se forma la trama, la capa MAC agrega un encabezado y un tráiler a la PDU de la capa de red. Entonces estas tienen tres funciones principales: la delimitación de tramas, el direccionamiento y la detección de errores. Y como delimitación de tramas, pues sabemos que el proceso de entramado proporciona delimitadores importantes que se utilizan para interferir en el grupo de bits que componen una trama. Por eso es que este proceso ofrece una sincronización entre los nodos transmisores y receptores. Y el direccionamiento, pues es el proceso de encapsulación que proporciona el direccionamiento de la capa de enlace de datos. Cada encabezado Ethernet agregado a la trama contiene la dirección física, o sea, la dirección MAC, que permite que la trama se envíe a un nodo de destino. Y para la detección de errores, pues cada trama de Ethernet contiene un tráiler con una comprobación de redundancia cíclica del contenido de la trama. Una vez que se recibe una trama, pues el nodo receptor crea una CRC, o sea, una comprobación de redundancia cíclica,
para compararla con la de la trama. Si estos dos cálculos de CBC coinciden, puede asumirse que la trama se recibió sin errores. Bien, y así para el control de acceso medio, pues la segunda responsabilidad de la subcapa MAC es controlar este acceso, ¿no? Y básicamente la topología lógica subyacente de Ethernet es de un bus de multiacceso. Por lo tanto, todos los nodos o los dispositivos que hay en un mismo segmento de red comparten ese medio. El Ethernet es un método de red de contienda y por lo tanto, cualquier dispositivo puede intentar transmitir datos a través de un medio compartido siempre que tenga datos para enviar. Y sin embargo, si dos personas intentan hablar al mismo tiempo, como ejemplo, si hay varios dispositivos en un único medio que intentan reenviar datos simultáneamente, los datos colisionan. Por eso es como cuando las personas hablan al mismo tiempo, pues no se entiende la una ni la otra. Y esto provoca que los datos se dañen y pues no se puedan utilizar. Y es por eso que Ethernet proporciona un método para controlar la forma en que los nodos que comparten el acceso mediante el uso de la tecnología de acceso múltiple sea por detección de portador, conocida como la CSMA. Bien, entonces en la siguiente diapositiva vamos a hablar acerca de una aplicación como la comunicación entre un S7200 y un S7200. Entonces, la idea es intercambiar datos a través de, de la Ethernet, ¿sí? De forma determinista entre estos PLC, donde el S7200 es el maestro, pues y el S7200 es el esclavo. Y para esta ocasión vamos a hablar acerca de la sincronización de la fecha-hora. Entonces, la imagen de la izquierda muestra la conexión entre los dos PLC y la computadora por medio del Ethernet. Y la configuración del control S7200 se realiza a través de la superficie de programación Step 7 MicroWin versión 4.0 más SP7. La configuración de los controles compactos del S1200 pues se realiza por medio del Step 7 Basic, la versión 10.5 más SP2, ¿no? Entonces, como ejemplo, podemos decir que la base común para el intercambio de datos entre los PLCs a través del Ethernet es el protocolo de comunicación S7. El S7200 pues tiene la funcionalidad del servidor pasivo para realizar la comunicación, ¿sí? Por ello garantiza que los accesos de lectura o escritura sean de los datos. La configuración se realiza con el S7200 como cliente a través de un asistente Ethernet del Step 7 MicroWin versión 4.0, como ya dije, y con ayuda del asistente para Ethernet, se configura cada una de las partes de comunicación y los datos a intercambiar entre ambas partes, cliente y servidor. Con el asistente para Ethernet solo dejan configurar un máximo de 8 enlaces simultáneos y por lo tanto se presenta el intercambio de datos determinístico con sincronización de fecha y hora, pues para un máximo de 8 servidores. En la imagen de la derecha podemos ver que el cliente y el servidor disponen cada uno de un buzón de envío y de recepción. En el S7200, estas zonas crean en la memoria de variables que es el BB send y el BB receive. Y en el S7200 se utilizan los módulos de datos, que es el receive-db y el send-db. El cliente lee la fecha y hora del sistema en el servicio de sincronización y envía los datos útiles al primer servidor. Entonces ahí es cuando se sincroniza la fecha hora del sistema con la fecha hora recibida del cliente. Entonces se reciben los datos útiles del servidor 1 y estos datos útiles del servidor 1 se guardan a continuación en un lugar establecido de la zona de memoria de variables del cliente. Entonces este procedimiento se repite con todos los demás servidores. Y tras el intercambio de datos entre el cliente y el último servidor, el cliente comienza de nuevo con el intercambio de datos con el servidor 1. ¿Sí? En la siguiente diapositiva, nosotros, bueno, creo que no se cargó. Bueno, eso sería todo por ahora, la comunicación entre los PLC y la facilidad que tenemos mediante el Ethernet. Muchas gracias.